Vamos a comenzar con la ronda de preguntas que tenemos preparadas para el día de hoy en relación a las consultas que han realizado nuestros participantes. Muy bien, vamos a empezar entonces. Lisbeth consulta, doctor, una consulta. Si el empleador hizo aportes a la ONP, cuando debió realizarse los pagos a la AFP, ello se percata al momento, ya durante el proceso. En esa circunstancia, ¿cuál es el procedimiento? ¿A quién se le debe cobrar los aportes? ¿Al empleador o a la ONP? ¿O cuál sería la vía? En ese caso, el responsable es el agente retenedor, porque como en este caso se le hace el descuento al trabajador y la obligación de hacer el descuento es del empleador, el empleador no lo ha pasado a la FP, entonces, ¿qué significa? Significa responsabilidad civil y responsabilidad penal. Enriquecimiento sin causa, una demanda más indemnización en contra del empleador y por otro lado la demanda por apropiación ilícita de dineros. Entonces, eso es lo que se podría dar en ese caso. Gracias, doctor. Igualmente les pedimos a los participantes, por favor, puedan dejar sus preguntas. Recuerden que una vez indique que comenzamos con la ronda de preguntas, tienen que ir dejando sus consultas respectivamente. Bien. Magali indica, si un trabajador, obrero de entidad pública, tiene contratos de locación de servicios, luego contrato de CAS, ¿habría una desnaturalización del trabajo? Y si ella solicitara que se le pase el régimen 728, ¿eso es posible? Si es que es en una municipalidad y la locación de servicios previa al CAS fue más de 3 meses, eh, y en su caso también entre la locación y el pase a CAS no había más de 30 días, sí puede pedir como obrero municipal que se le reconozca ser trabajador 728. Gracias, doctor. Seguimos con la siguiente pregunta. Héctor consulta. Doctor, ¿podría darnos un ejemplo de aplicación del principio de condición más favorable? Por ejemplo, en un contrato de trabajo se establece especiales beneficios para mi persona, porque soy un altamente capacitado, un profesional. Entonces, en mi contrato de trabajo me estableces condiciones favorables, tal vez 60 días de vacaciones al año, se establece una remuneración básica de 3.000 soles, se establece que se va a abonar en mi contrato de trabajo una bonificación por escolaridad. Eso es en mi contrato de trabajo. Esa es una norma jurídica individual, solamente produce efectos para mí y el empleador. De repente aparece que el sindicato se entera de estas situaciones. Así es que al no obtener algo positivo en una negociación colectiva, es decir, que se le pague también lo mismo que yo percibo, ellos pretenden que se me deje sin efecto mis beneficios. Se van a quejar a SUNAFIL y todas esas situaciones. Estamos en el ámbito privado, por si acaso, ¿ah? Entonces, en ese caso, yo simplemente digo principio de condición más beneficiosa. Se me debe aplicar lo que más me beneficia en la norma jurídica individual. Si mi contrato establece tales beneficios, eso es lo que prima sobre cualquier otro convenio colectivo, norma legal o norma reglamentaria. Gracias, doctor. Al Eli consulta. Doctor, indicó que el despido indirecto está relacionado con la hostilidad laboral. ¿Cuál sería la diferencia entre este despido y el despido arbitrario? En el caso de nuestro ordenamiento jurídico laboral, en la ley y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional han establecido tipos de despido. Los tipos de despido es el despido justificado y el despido injustificado. El despido justificado es aquel que se relaciona con la conducta y la capacidad del trabajador. Es que si te portas mal, has robado a la empresa, te saco y es un despido justificado. Si es que, por ejemplo, has permanecido mal, lamentablemente, por más de 11 meses y 20 días, ya no alcanza tu incapacidad temporal para el trabajo y te han declarado incapaz total, entonces procedo a
el despido justificado relacionado con tu capacidad. Al lado de ese aparece el despido injustificado. El despido injustificado puede ser despido arbitrario. En el despido arbitrario te inician un procedimiento laboral de despido y te establecen una causa de despido. Sin embargo, esa causa relacionada con tu conducta o la capacidad no está debidamente acreditada. Ese es despido arbitrario. Pese a que no está acreditada, te despiden. Segundo, despido incausado. En el despido incausado te votan, pero por una causa que no es por tu conducta ni por tu capacidad. Digamos, te dicen, te despido, ¿por qué? Ya culminó tu contrato, ya no hay nada más que hacer. No, pero ha desnaturalizado. Ya, en ese caso vas a discutir un despido incausado. Después, otro despido es el despido nulo. El despido nulo está relacionado con derechos fundamentales y en esencia al derecho a la no discriminación. Por ejemplo, libertad sindical, madre trabajadora o discapacitado. En esos tres casos, despido nulo, porque se produce una discriminación. Te despido porque estás embarazada, te despido porque estás discapacitado. Y en el otro caso, te despido porque me molesta que seas dirigente sindical. Entonces, despido nulo. Después del despido arbitrario, incausado, nulo, aparece el despido fraudulento. En el despido fraudulento, el empleador crea un ardid, un engaño para despedirte. Defrauda. Ejemplo, te doy bastante trabajo con la finalidad de que no puedas cumplirlo. Y a través de ello voy a alegar de que incumpliste con tus obligaciones y por eso te despedí. Entonces, ese es el despido fraudulento. El último despido es el despido indirecto, donde te hostilizo, no te pago a tiempo tu remuneración. Y tú cansado dices, mejor ya no me conviene, voy a renunciar. Entonces, indirectamente produje tu despido. Esos son los despidos en la legislación peruana. Hay otros despidos en la doctrina, el despido objetivo, el despido político, el despido por abuso del derecho, el despido por cese colectivo, que el despido por cese colectivo sí está regulado también en el 728. Willington consulta, cuando hay un despido laboral, ¿en qué caso se recurre al amparo laboral? Proceso urgente en contencioso. Vuelvo a repetir, disculpe. Willington consulta, cuando hay un despido laboral, ¿en qué caso se recurre al amparo laboral? Proceso urgente contencioso administrativo y proceso laboral por la nueva NSPT. Entiendo que es el nuevo Código Procesal del Trabajo. Ya. Es nueva ley procesal de trabajo. Todavía no ha entrado en vigencia un código procesal de trabajo en el Perú. Hay proyecto, pero no hay el código. En este caso, depende de la situación laboral del trabajador. Si es 728, tiene que iniciar un proceso laboral, nueva ley procesal de trabajo. Si es 276 o CAS, tiene que iniciar un proceso contencioso administrativo, generalmente previo agotamiento de la vía administrativa, regla general. Ahora, el amparo. En todos los tres regímenes puede irse al amparo. Sin embargo, debe acreditar una condición especial. O sea, por ejemplo, yo gano más de 10.000 soles y me han votado porque ha vencido mi trabajo. ¿Puedo ir al amparo o no? No. ¿Qué tutela voy a tener si gano 10.000 soles? Supongo que he ahorrado y todavía si me reponen voy a seguir ganando 10.000 soles. Y todavía las condiciones es que yo he firmado un contrato y evidentemente sabía que tenía un plazo de terminación. Entonces en ese caso vete al laboral, allí discutes la desnaturalización. El amparo es para tutela urgente, madre trabajadora, madre embarazada, dirigente sindical o discapacitado. No importa el régimen en el que estén, ellos pueden irse a un proceso de amparo. También podría irse a un proceso de amparo, es algo evidente, digamos, es un locador de servicios, 5 años de trabajo, hace 2 meses se le ha muerto la esposa, se ha quedado con 3 niños menores, la remuneración que le pagaban todavía era de 1.000 soles, no era ni el mínimo, y todo es acreditable fácilmente con papeles. ¿Procede o no el amparo? Claro, tú vas a decir,
evidentemente, doctor, en ese caso procede. Para esos casos procede el amparo. Gracias, doctor. Siguiente pregunta de Rocío. ¿Cómo conjugan las normas del servir con las normas laborales? ¿Cómo es la situación actual? En el Perú vas a encontrar el sector privado y el sector público. El sector privado solamente se rige por el régimen laboral privado del decreto legislativo 728. Y todo lo que sucede en este régimen laboral se atiende a través del Ministerio de Trabajo y SUNAFIL. En el sector público vas a encontrar el 276, el CAS y también vas a encontrar la ley 30.057. Y también, aunque lo vamos a jalar un poco, los trabajadores 728 del Estado. Todos ellos se sujetan a lo que establece el sistema administrativo de gestión de recursos humanos en el país. Y ese sistema de gestión de recursos humanos en el país, respecto de los regímenes laborales a cargo del Estado, tiene como ente rector el Servir. Por lo tanto, lo que dice en informes técnicos el Servir, todos los jefes de recursos humanos del sector público hacen caso. Si tienes algún problema referente a disciplina, acceso, progresión o término de la relación laboral, te tienes que ir al Tribunal del Servicio Civil y de allí puedes iniciar tu proceso correspondiente. Juan consulta, ¿el plazo para reclamar los beneficios de 4 años es para reclamar administrativamente o judicialmente? El plazo para reclamar los 4 años es judicial. O sea, tienes 4 años para demandar ante un juez el pago de tus beneficios sociales. Si lo haces administrativamente, bueno, es tu problema, pero si se pasan los 4 años y ya se pasó y ya no, bueno, quieres ir al juicio, verificas, ¿estoy dentro de los 4 años de mi cese? Sí, entonces voy a juicio. Consulta, en una relación laboral que no hay contrato escrito, solo es verbal, ¿cómo se puede saber la fecha para hacer uso de sus vacaciones o CTS? ¿Qué orientación se le puede dar al trabajador el que puede ser un trabajador de una tienda de abarrotes, por ejemplo? Los contratos de trabajo en el derecho del trabajo son abstracciones. Inclusive hay contrato tácito, contrato verbal y el contrato escrito, que es el que generalmente alguien que todavía no es experto en derecho piensa que los documentos son el derecho. El derecho ni siquiera es la Constitución, que el papel. El derecho son normas, abstracciones. Entonces, el contrato de trabajo no necesariamente se tiene que ver, no se va a ver. Es por eso que en el caso del trabajador, ese caso dices, pero no tengo nada con qué gritar. Simple. Se establece una fecha. ¿Cuándo más o menos has ingresado? A ver, doctorcito, yo me acuerdo, a ver, mire, yo he ingresado creo el 1 de enero del 2019. ¿Seguro? Sí, doctor. Ya. Tú te le dices, no, tienes que decirme, no, no estás en un proceso civil. Ya. ¿Por qué? En el proceso laboral se establecen presunciones laborales a favor del trabajador. Entonces, si el trabajador afirma que ingresó el 1 de enero del 2019, debemos presumir que ingresó en esa fecha. Quien debe acreditar que no ingresó en esa fecha es el empleador. Y cuando el empleador diga, no, señores, el trabajador ingresó en marzo del 2020, aquí está el primer pago que se le realizó. Tal vez, vamos a decir, bueno, ya pues, me ingresó en marzo, pero igualito, estamos ya 4 años y me tienes que pagar mis beneficios sociales. Es así como se trabaja en lo laboral en materia procesal, a través de presunciones laborales y estrategia laboral. Consulta. Para determinar la procedencia de la bonificación por jornada nocturna, ¿se debe considerar solo la remuneración mínima vital o también las demás remuneraciones para establecer que el trabajador percibe la remuneración mínima vital más el 35%? Solamente consideramos la remuneración mínima vital más el 35%. Si hacemos ese cálculo
y verificamos que nuestro trabajador que está trabajando en la noche ya gana más de esa remuneración mínima vital más el 35%, entonces ya no hay nada que reclamar como jornada nocturna. Alma consulta. ¿Cuál sería la diferencia entre despido arbitrario, nulo e injustificado? El despido justificado es por la conducta o la capacidad del trabajador. Al lado del despido justificado está el despido injustificado, que implica el despido arbitrario, el despido incausado, el despido fraudulento, el despido nulo y el despido indirecto. El despido arbitrario es que existe la causa relacionada con la conducta y la capacidad, pero no está acreditada. El despido incausado es que te han despedido por una causa que no es por tu conducta ni por tu capacidad. El despido fraudulento es que el juez engaña o crea un fraude para votarte. El despido nulo es por violación de derechos fundamentales, esencialmente por la discriminación. Y el despido indirecto es un cese de hostilidad que va a tal nivel que hace que el trabajador por aburrimiento termine su vínculo laboral. Allá la consulta. ¿Cuál sería el procedimiento sancionador en una entidad pública que no tiene RIT? Entiendo que es Reglamento Interno de Trabajo, pero el trabajador es 728. En las entidades públicas, si es que se comete una falta, se aplica la ley 30.057 y por informe técnico del Servir, que interpreta la ley 30.057 que contiene el procedimiento administrativo disciplinario, se establece que este procedimiento administrativo disciplinario es aplicable a los trabajadores 728, 276, CAS y 30.057. Por lo tanto, si un 728 del Estado comete una falta y quieres destituirlo, suspenderlo o amonestarlo por escrito, recurres al procedimiento administrativo disciplinario y en ese caso resulta inaplicable el procedimiento laboral de despido. Consulta. ¿La licencia que otorga una institución pública para trabajar temporalmente en otra institución pública se computa en días o en meses? Depende. Por ejemplo, una licencia por motivos particulares es hasta 90 días, lo que significa que podría ser, según la autoridad, 30 días naturales o un mes. Si es un mes, hay que verificar si tiene 30 o 31 días para en el tiempo en que va a ejercer. Entonces, se puede computar de las dos maneras. Allá la consulta. ¿Cuál es la consecuencia en cada uno de los 5 tipos de despidos? En el caso del despido arbitrario, implica la indemnización por despido arbitrario. Sin embargo, la jurisprudencia ha establecido que también puede implicar la reposición. En el caso del despido nulo, implica la reposición al puesto de trabajo y el pago de remuneraciones devengadas, porque así expresamente lo establece la norma. En el caso del despido incausado y fraudulento, implica la reposición al trabajo, pero no remuneraciones devengadas. Tendría que hacer un proceso de indemnización por lucro cesante. En el caso del despido indirecto, como hay una renuncia, el trabajador tiene que acreditar que la renuncia tiene un vicio de la voluntad derivado de un cese, de un acto de hostilidad. Y también tendría el efecto de reposición, de acreditarse el vicio de la voluntad en la renuncia. Janet consulta. Un trabajador que fue contratado mediante CAS hasta un plazo determinado y una vez culminado el trabajador sigue laborando sin contrato por el periodo de 3 meses. Luego de ello, a pocos días de ser despedido mediante un memorándum de finalización del contrato, suscribe su contrato de los 3 meses, pero con fecha anterior. ¿Existe desnaturalización del contrato y puede demandar despido arbitrario? Jurisprudencia de la Corte Suprema respecto a las prórrogas de los contratos CAS. La prórroga del contrato CAS es automática. Al momento en que culmina el plazo del contrato CAS, nuevamente se renueva por el mismo plazo. Por lo tanto, no hay ninguna desnaturalización.
Allá la consulta. Si una trabajadora no acepta salir con su empleador y por ello la despide, ¿qué tipo de despido sería? Despido, en ese caso, bueno, es un acoso laboral, despido indirecto, pero en ese caso no ha presentado ninguna renuncia. Vamos al despido nulo por derechos fundamentales. Podría haber un supuesto de discriminación, pero despido incausado. Despido incausado sería la opción correcta porque le están despidiendo por no haber salido con el trabajador, no por una causa relacionada con su conducta ni con su capacidad. Entonces, el despido que tiene que demandar es despido incausado. Se sugiere también evaluar el despido fraudulento en el caso de no contar con prueba que acredite que el despido se debió a no salir con el jefe. Siguiente pregunta. ¿Servir tiene competencia para resolver casos de 728 en las entidades públicas? Emite opiniones técnicas sobre relación laboral 728. Sin embargo, la ventaja del 728 es que el 728 puede ir a SUNAFIL, lo cual no puede ser ni el CAS ni el 276. RPMA y consulta. En el ámbito del régimen laboral público, ¿se aplica el plazo de prescripción de 4 años de la Ley 27321 o los 10 años del Código Civil? La jurisprudencia dice Código Civil, pero Servir dice 4 años. Cuando hay un precedente vinculante como el del Servir, las autoridades administrativas a nivel nacional deben hacer caso a este precedente vinculante. En el caso de la Corte Suprema y los 10 años, todavía no hay una doctrina jurisprudencial, por lo tanto es solo un criterio. Está pendiente de que se establezca una doctrina jurisprudencial porque puede haber todavía jueces que en base a la independencia acepten el precedente vinculante del Servir como válido y otros que acepten el criterio de la Corte Suprema, que es solo un criterio, de los 10 años. Ana consulta. Doctor, ¿podría explicar lo del aumento del porcentaje por trabajo nocturno y cuándo no procede este aumento? Primero debemos establecer cuánto es la remuneración mínima vital. En la fecha es 1.350. A esos 1.350 le debemos agregar el 100% más el 35%, que va a dar, que sumado va a dar lugar a un monto remunerativo. Una vez que establecemos esa remuneración mínima vital más el 35%, debemos evaluar cuánto percibo. Si mi remuneración es inferior a ese monto que acabo de sacar, entonces me pagan la diferencia. Si solo gano la remuneración mínima vital, me pagarán el 35%. Si excedo de ese monto que acabo de calcular, no me van a pagar nada. Janet consulta. En el examen se dice que el trabajador que percibe más del mínimo vital debería corresponderle y restarle su remuneración básica. ¿Podría explicarlo mejor en el caso de la remuneración nocturna? En el caso de la remuneración nocturna, como se indicó, es el examen, la pregunta es del 2021, cuando la remuneración mínima vital estaba en 1.025. Entonces, como la remuneración mínima vital en el 2021 era 1.025, en ese caso solamente hace una identificación entre la remuneración básica y la remuneración mínima vital. La remuneración mínima vital es un indicador a nivel nacional. Es decir, ningún trabajador de la 728 en jornada a tiempo completo puede percibir menos de la remuneración mínima vital. Ya. Ahora, ya yendo solamente al caso de un trabajador. En el caso de un solo trabajador hablamos de remuneración básica. ¿Qué significa remuneración básica? Es remuneración base para calcular otros beneficios. Puede ser que en mi caso mi remuneración básica se identifique con la remuneración mínima vital y eso no es ninguna ilegalidad. O sea, gano actualmente 1.130 soles, remuneración mínima vital, y a la vez es mi remuneración básica. Como es lo mismo, entonces cuando hacemos el cálculo de la jornada nocturna respecto de
la remuneración mínima vital, no estoy hablando de mi remuneración base, establezco el 35% y se verifica que en mi caso, como gano lo mismo, mi remuneración básica se identifica con la remuneración mínima vital, entonces procede que me paguen la jornada nocturna. Diferente es el caso cuando mi remuneración básica asciende a 2.500 soles. Entonces, en ese caso, si vemos, en ese caso sí es ya vital establecer cuánto es la remuneración mínima vital, su 35% sumados, y nos damos cuenta que los 2.500 exceden esta situación y por lo tanto no me corresponde jornada nocturna. Única consulta. Vamos a ir con las respuestas más, perdón, con las preguntas más breves antes de tomar las más grandes. Única consulta. ¿Cuál sería un ejemplo de despido arbitrario puro? Despido arbitrario puro es cuando te notifico carta de preaviso de despido. Presentas tus descargos acreditando que no cometiste la falta. Pese a que has acreditado la falta, establece el trabajador que sí está acreditado. Verificamos medios de prueba de cargo y de descargo. Los medios de prueba de descargo están por encima de los de cargo. Presunción de inocencia a favor del trabajador. El despido que se genere será arbitrario. Consulta, ¿la jubilación al 31 de diciembre al cumplir los 70 años es solo para entidades públicas? Sí, solo para entidades públicas. En un proceso contra entidad pública ya con sentencia en ejecución, ¿cuál es el procedimiento a seguir para ejecutar o exigir el pago dispuesto en sentencia y cuáles serían los apercibimientos a aplicar? Eso tiene que consultar con su abogado en el proceso de ejecución de su propio proceso. Consulta, para el régimen 276, ¿cuánto es el tiempo límite para solicitar licencia sin goce? Gracias. 90 días. Ah, no, disculpe, en el caso de el 728 no hay plazo. Está sujeto al reglamento interno de trabajo o al reglamento de licencias y permisos. En el caso del 276 y el CAS, 3 años. El 30.057 creo que es 90 días. Agradeceríamos al participante que había realizado una consulta respecto a un casito pequeño, lo pueda volver a plantear, por favor, porque, bueno, el algoritmo que utilizamos lo ha eliminado y lo puede volver a insertar, por favor, en los comentarios, su consulta. Él me consulta, sobre la negociación colectiva en el sector público, ¿cuál es el plazo de duración y la vigencia de los convenios colectivos en dicho ámbito? ¿Y qué requisitos deben cumplirse para su validez? 2 años y contar con disponibilidad presupuestal. Yesenia consulta, doctor, si la persona de 70 años es cesado pero no le han pagado los beneficios del convenio colectivo, ¿cuál es el plazo para que pueda demandar? 4 años. Rocío consulta, ¿cuál es el sustento para aplicar el reglamento disciplinario de la entidad del Estado y no las normas del servir para trabajadores del régimen 728 que trabajan en entidades del Estado? Informes técnicos del servir que bajo responsabilidad deben cumplir los jefes de recursos humanos de las entidades públicas. Julis consulta, ¿en qué supuestos se configuraría una desnaturalización del contrato CAS? Causa objetiva no descrita ni detallada y en su caso si hay necesidad transitoria, suplencia o confianza. En esos casos, si no hay esos supuestos, desnaturaliza. Si la causa objetiva que explica estos supuestos no está bien detallada, desnaturaliza. Consulta, ¿los trabajadores de confianza tienen derecho a reclamar horas extras? No tienen derecho a reclamar horas extras porque no están sujetos a una jornada de trabajo. Javier consulta, si el empleador no depositó la CTS en su oportunidad al trabajador, por ejemplo, del año 2013, 2014 y 2015, y el trabajador sigue laborando hasta el 2025, donde el sueldo se ha incrementado, pregunta, en la liquidación de beneficios sociales, el cálculo de los CTS de los años no depositados, ¿se debe realizar en base al sueldo de esos años o con el último sueldo? El último sueldo. Sebastián consulta,
¿Qué pasa si el empleador me hace firmar una renuncia voluntaria para poner fin a mi vínculo laboral? ¿Cómo cuestiono ese documento firmado de renuncia? Tienes que acreditar de que hay un vicio de voluntad. Si no acreditas, la renuncia está bien dada. Juliana consulta, ¿en qué supuestos existiría una desnaturalización del contrato? Creo que es una pregunta que ya estaba planteada. Muy bien. Hasta el momento ya hemos resuelto todas las consultas disponibles. Hay una consulta pendiente. Lamentablemente el algoritmo lo ha identificado como un caso planteado. Cuando realicen sus consultas, por favor, les pedimos en lo posible que no esté relacionado a casos, porque el algoritmo lo identifica y como que lo puede eliminar. Muy bien. Plantearlo en relación de preguntas sobre conceptos, instituciones que estamos manejando en relación a la materia. Igualmente vamos a contar con la siguiente parte de Derecho Laboral 2 este domingo por la mañana y podemos resolver esa consulta que también quedó pendiente. Lamentamos el inconveniente en ese sentido. Muy bien, terminamos con la ronda de preguntas. Solo agradecerle sus últimas palabras de conclusión. Suerte para su examen, que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Igualmente recuerden, por favor, que las clases siempre quedan grabadas. Les invitamos siempre a revisar una y otra vez para que este curso de repaso final les pueda ser útil. Mañana tenemos una clase, aunque ustedes no lo crean. Vamos a contar con la presencia del doctor Cristian Donario Montesinos abordando el tema interpretación y argumentación jurídica. Por sobre esta resolución de preguntas, recordarles que serán en base a preguntas que hemos estructurado. Muy bien, no se extraerán directamente de la Junta Nacional de Justicia, sino que la hemos estructurado porque hay conceptos que tenemos que manejar y que las preguntas de la Junta Nacional son muy pocas para poder abordar las necesarias. Es por eso que mañana trabajaremos con preguntas que hemos estructurado. Dicho eso, recuerden que el domingo también tenemos clases. Nos acompañará nuevamente el docente José María Pacoricari desde las 9:30 de la mañana. Ojo, 9:30 de la mañana, abordando la segunda parte de Derecho Laboral. En la tarde nos acompañará la doctora Beatriz Ramírez Guaroto a partir de las 1:30, abordando el tema de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Dicho esto, y como siempre, recuerden siempre las indicaciones. Aunque sea feriado, siempre hay que respetar el orden respectivo. La ronda de preguntas comenzará cuando se indique y será el momento para que dejen sus consultas, con el fin de que no perdamos las consultas y también puedan tomarse el tiempo respectivo para estructurarlas, elaborarlas y nosotros al momento de trasladarlas podamos hacerlo correctamente. De esta manera garantizamos el orden y también garantizamos el respeto con los otros colegas, compañeros y participantes que también están en la sesión. Gracias a todos ustedes por su tiempo. Disculpen. Esperemos que estén disfrutando cada una de las sesiones. Vamos en la sesión 2, aún nos quedan muchas más y les tenemos igualmente ejercicios preparados para que podamos aprender todo lo necesario. Como bien, hemos abordado hasta el momento muchos de los elementos jurídicos necesarios en materia administrativa y en materia laboral. El domingo lo vamos a complementar y mañana vamos a tocar algunos ámbitos relacionados en materia de introducción, parte general de derecho y también en materia de los derechos humanos en el ámbito internacional. Y aún nos faltan muchas sesiones más. Gracias a todos. Las diapositivas del día de mañana ya están insertadas para que ustedes las puedan ir leyendo y revisando. Las del día domingo podrán ubicar la sesión de la tarde y la sesión de la mañana. No se preocupen que mañana estará insertado seguramente. Gracias a todos. Les deseamos una excelente noche.